En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de Lanza en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicón, las más noches, duelos y quebrantos, los sábados lentejas, los viernes algún palomino de añadidura, los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de veludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de los más finos. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba de edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes. Enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no salga un punto de la verdad. Es pues de saber que en sobredicho adiago, los ratos que estaban ociosos, que eran los más años, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la admiración de la hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y dasatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sobredura para comprar libros de caballería en el que leer. Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que puso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad, su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando lea: los altos cielos que vuela vuestra divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones percía el pobre caballero del juicio, y desvelase por entenderlas y desentenderlas en sentido que no se sacara ni las entendiera él mismo, Aristóteles, y resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiese curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquella acabar su libro en la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino desde tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduada en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Parlemerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Más maeses, Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llevaba el caballero de Febo, y que si alguno se podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía más acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles.
y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio 2 fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteón, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos con soberbios y descomedios, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Tira él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acababan cobrarse eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero yo que tenían un gran falta, y era que no tenía cerada de encaje, sino morrión, simple. Más a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media cerada, que encajaba con el morrión hacia una apariencia de cerada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo poniéndose unas barras de hierro por dentro. De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la diputó, y tuvo por cerada fanísimo, de encaje. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que caballo de gonela, que tanto un pelis echó a fuir, le pareció que ni el bufétalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. 1. 4 días se pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodarse de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya estaba profesaba. Y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, así que antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo, pues nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se le vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores que esta tan verdadera historia, que sin duda se debería de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así que quiso como buen caballero añadir
suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honrada con tomar el sobrenombre de ella. 1. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado, y de que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante que Culiambro, señor de la ínsula de Malindrania, a Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentara ante la vuestra. Holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no dijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. Según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y dudas que satisfacer, y así sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie viese. Una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento, y alborzó de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y que tal por poco le hiciera dejar la comienza empresa, y que le vino la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, más pudiendo más su locura que otra razón alguna. Propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal detenían. En los de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera en tenido lugar, que lo fuesen más que un armiño. Y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que es el venideros tiempos cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos? Que el sabio que los escribiese no ponga cuando llega a cantar esta primera salida tan de mañana de esta manera. Apenas había el rubicundo Apolo tenido
por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y feruflua armonía la venida de la rosa aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballero rociante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en el futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rociante, compañero eterno mío de todos los caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agrivo me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas vueltas por amor padece. Con esto iba insertando otros disparates, todos al modo de lo que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera tomar luego con quien hacer experiencia de valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que anduvo todo aquel día y al anochecer su Rocín y él hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha necesidad. Vio no lejos del camino por donde iba una ventana que fue como si viera una estrella que los portales, sino los alcazares de su rendición le encaminaba. Diose priesa a caminar y llegó a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído. Luego que vio la venta, se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta, que él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo la rienda Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle.
y profiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y vuestra liberalidad me ha sido otorgado. Es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir a todas las 4 partes del mundo buscando aventuras en pro de los menesteros, como está a cargo de la caballería, y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oír semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal propuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él. Parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él en sí mismo en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Rirán, Compas de Sevilla, Azojego de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Porto de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recostando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuántas audiencias y tribunales hay en casi toda España, y que al último se había vendido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus avares en pago de su buen deseo. Ya está. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada, para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podía velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse, como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no lo trujeron. Y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas a veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redama de agua de tal virtud que engustando alguna gota de ella luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas como si mal alguno hubiese tenido, más que tanto no hubiese tuvieron los pesados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dinero y otras cosas necesarias como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque nos sintiendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por eso le daban por consejo, pues aún se le podía mandar como a su ahijado que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin prevenciones recibidas,
y que vería cuando bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuando estaban en la ventana la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería, que esperaba admirándose de tan extraño género de locura. Fuéroselo al mirar desde lejos y viendo que consegado, además unas veces se pasaba, otras arrimando a su lanza, ponían los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se le prestaba, de manera que cuando el noble caballero hacía era bien visto por todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la ventana ir en dar agua a su recua, y fue mantener quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar en voz alta, le dijo: 1. Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las almas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabajando en las correas, arrojó gran trecho de sí. Lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance, vuestro favor y amparo. Y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho, que si se mudara con otro no tuviera necesidad de maestro que lo curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero. Llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga, y puesta a mano a su espada dijo: «Oh, señora fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo, caballero que tamaña aventura está atendiendo». Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volvería del pie atrás. Los compañeros de los heridos de tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, a lo cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga, y no osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que la dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco, y por loco se libraría aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen de andantes caballeros, y que si hubiera recibido la orden de la caballería, que le diera a entender su alevosía, pero de vosotros soez y baja canalla no hago caso alguno. Dirá, llegad, venid, y ofenderme en cuanto pudierais. De vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasiado.
Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que la acometían. Y así por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos, y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiegos que el primero. Ahora. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes de que otra desgracia sucediese. Y así llegándose a él, se descumplió de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque que quedara armado caballero consistía en la pescozada y el espaldarazo según el que tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad del campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que le tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no él pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él mandase a quien, por su respeto, dejaría. Estando en esto llegó otro mozo, de los que les traían a la aldea el vestimiento, y dijo: ¿Sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? ¿Cómo lo podemos saber?, respondió uno de ellos. Pues sabed, prosiguió el mozo, que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el Rico, aquella que se anda en hábito de pastora por esos andurriales. Por Marcela dirás, dijo uno. Por esa digo, respondió el cabrero, y es lo bueno que mandó en su testamento, que le enterrasen en el campo como si fuera moro, y que sea al pie de la peña, donde está la fuente de Alcornoque, si fuera según es fama, y él dicen que lo dejó. Aquel lugar es donde él la vio a la vez según primera, y también mandó otras cosas tales que los adaban del pueblo dicen que no se han de cumplir, ni es bien que se cumplan, porque parecen de gentiles. A todo cual responde aquel gran su amigo Ambrosio el estudiante, que también se vistió de pastor con él, que se ha de cumplir todo sin faltar nada como lo dejó mandado Grisóstomo, y sobre todo anda el pueblo alborotado. Más a lo que se dice, en fin, se hará lo que Ambrosio y todos los pastores sus amigos quieren, y mañana le vienen a enterrar con gran pompa, donde tengo dicho, y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver, a menos que yo no dejaré de ir a verla si pusiese no volver mañana al lugar. Todos haremos lo mismo, respondieron los caballeros, y echaremos suertes a quien han de quedar a guardar las cabras de todos. Bien dice Pedro, dijo uno de ellos, aunque no será menester usar de esa diligencia, que yo me quedaré por todos, y no lo atribuyas a virtud y a poca complicidad mía, sino que no me deja andar el grancho que el otro día me pasó este pie. Con todo eso te lo agradecemos, respondió Pedro, y Don Quijote rogó a Pedro le dijese muerto era aquel, y pastora aquella. Ya está. A lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era un hidalgo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar con opinión de muy sabio y muy leído. Principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas,
y de lo que pasan para allá en el cielo y el sol y la luna. Porque puntualmente nos decía el Cris del sol y de la luna, eclipse se llama, amigo. Que no, Cris, él oscurece esos dos luminares mayores, dijo Don Quijote. ¿Ah? Estéril o estil, respondió Pedro. Todo se sale allá. Y digo que con esto que decía se hicieron su padre y sus amigos, que le daban crédito muy ricos, porque hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles, sembrad este año cebada, no trigo. En este podéis sembrar garbanzos y no cebada. El que viene será de villa de aceite. Los 3 siguientes no se cogerá gota. Esta ciencia se llama astrología, dijo Don Quijote. No sé yo cómo se llama, replicó Pedro, mas sé que todo esto sabía y aún más. Finalmente no pasaron muchos meses después que vino de Salamanca, cuando un día remaneció vestido de pastor con su cayado y pellico, habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía, y juntamente se vistió con el pastor otro su gran amigo llamado Ambrosio, que había sido su compañero en los estudios. Olvidadísimo, no decir como Grisóstomo. El difunto fue grande hombre de componer coplas, tanto que él hacía los villancicos para la noche del nacimiento del Señor, y sus autos para el día de Dios, que los representaban los mozos de nuestro pueblo, y todo decía que eran por el cabo. Cuando los del lugar vieron tan de improviso vestidos de pastores, a los 2 escolares quedaron admirados, y no podían adivinar la causa que les había movido a hacer aquella tan extraña mudanza. Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo, y él quedó heredado en mucha cantidad de hacienda, ansí en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado mayor y menor, y en gran cantidad de dineros, de todo lo cual quedó el mozo señor disoluto. Y en verdad que todo lo merecía, que era muy buen compañero y caritativo y amigo de los buenos, y tenía una cara como una bendición. Después se vino a entender que el haberse mudado de traje no había sido por otra cosa que por andarse por estos despoblados en pos de aquella pastora Marcela que nuestro zagal nombró denantes, de la cual se había enamorado el pobre difunto de Grisóstomo. Y quiero os decir ahora, porque es bien que lo sepáis, quizá esta rapaza, quizá y aún sin quizá no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más en años que sarna. Decid sarna, replicó Don Quijote, no pudiendo sufrir el tocar de los vocablos del cabrero. Harto vive la sarna, respondió Pedro. Y si es, señor, que me habéis de andar zahiriendo a cada paso los vocablos, no acabaremos en un año. Perdonad, amigo, dijo Don Quijote, que por haber tanta diferencia de sarna a sarra os lo dije. Pero vos respondisteis muy bien, porque vive más sarna que sarra, y proseguid vuestra historia, que no os replicaré más en nada.